El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo reciba a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar a predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Homilía para el 15º lunes del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo 1, 8, 14 y 22. El libro del Éxodo es uno de los grandes libros del Antiguo Testamento. Nos describe en primer lugar la magna epopeya de la salvación de Israel, arrancado de la esclavitud de Egipto y con el que Dios establece una alianza. El Éxodo es un canto al Dios que salva, un poema al Dios de Israel, que tras oír el llanto de su pueblo, baja a liberarlo, viene a él. Este pueblo, una vez liberado, estará destinado no al servicio del faraón, sino al servicio del Señor. Y estará al servicio del Señor no solo porque el Señor lo liberó, sino como correspondencia a ese amor, a esa magnanimidad, a esa misericordia, a esa liberación de parte de Dios para su pueblo. La lectura de hoy nos presenta la situación de los hebreos en Egipto bajo un nuevo rey. El faraón de Egipto ya no era el que había elevado a José a primer ministro del país, sino otro que no le había conocido. Sospechando de aquel pueblo que crecía y se multiplicaba en su tierra, pensó que tal vez un día esos hombres podrían levantarse contra el verdadero pueblo egipcio o incluso aliarse con sus enemigos. Y tomó medidas contra ellos. Decretó que se impusiera a los hebreos trabajos forzosos extremadamente duros, con el propósito de agotar sus fuerzas, y empleó en la construcción de 2 ciudades almacén en el delta del Nilo. Los egipcios les amargaron la vida a los israelitas, los convirtieron en esclavos y les obligaron con una gran dureza a fabricar ladrillos de arcilla. Pero cuanto más le oprimían, más se multiplicaba el pueblo.
viendo que este sistema no funcionaba como él quería, el faraón pensó en otro método absolutamente inhumano y cruel, destinado a reducirlo a la impotencia y a la aniquilación de Israel. Nada menos que la eliminación de los hijos varones que nacieran. Desde este punto de vista histórico, debemos situar estos acontecimientos en tiempos del Imperio Nuevo Egipcio, 19ª dinastía, en el siglo XIII a.C. Sobre este fondo de injusticia y sufrimiento se desarrolla la magna acción salvadora de Dios, tanto más excelsa cuanto más triste y desesperada era la situación del pueblo. Y es que pensar que matando a los pequeños, matando a los indefensos, matando a los niños, se tendrá el dominio del pueblo es aberrante. Dios hará justicia y vendrá a salvarnos. Por su parte, el texto del Evangelio que acabamos de leer es uno de los pasajes más difíciles de comprender por la aparente contradicción que presenta. Jesús, que un poco más adelante dirá que debemos aprender de Él porque es sencillo y humilde de corazón, dice ahora que ha venido a traer la discordia, la guerra y no la paz en la tierra. ¿Cómo podemos conciliar estos dos extremos? ¿En qué sentido debemos interpretar sus palabras? En casos como este, es el contexto literario el que nos ayuda a comprenderlo de una manera adecuada. El pasaje que hoy nos ocupa está situado en un contexto de persecución a causa de la fe en Cristo. En efecto, Jesús dice en Mateo 10:32, si alguno se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre Celestial. Esto nos ilumina el camino y nos muestra que la división entre personas de la misma familia no surge por cuestiones de temperamento, de caracteres, de diferentes puntos de vista meramente humanos, de disidencias o luchas personales, o por pelearnos la herencia, sino por su fidelidad o infidelidad a Cristo. Estas son las verdaderas luchas internas. Esta es la verdadera guerra, ¿sí? La que pone de manifiesto la fidelidad de uno y la infidelidad de otro a Cristo. Algunos creerán en Él, otros no. En este caso, Jesús ha venido a traer la división, es decir, se convierte en motivo de discordia entre los hombres, entre los que creerán y los que rechazarán la fe. El Evangelio habla claro. El Evangelio que predica la paz y la concordia. Cuando trata el tema de la verdadera fe en Cristo o de nuestra adhesión a Él, prefiere la división, el contraste, la intolerancia. Diríamos incluso en favor de los que le han seguido y han creído en Él. Por eso, y siempre en la misma línea, Jesús se pone por encima de todos los valores, incluso por encima de los más sagrados, valores de la familia, y añade que para seguirle es preciso cargar con la cruz, echar mano de la renuncia, estar dispuesto a dar la propia vida. Estas exigencias pueden parecer excesivas.
a no ser por la verdad que contienen y por la excelencia de aquel que las formuló y las pretendió, signo de su autoridad y de su supremacía sobre todas las cosas. Así pues, el fragmento del Evangelio que hemos leído nos muestra una vez más la importancia de la fe en Cristo y en especial de su persona. Esta fe, tal como era considerada por el mismo Jesús y por la comunidad primitiva, está por encima de las cosas más sagradas y más grandes de la vida. Serían una fe falsa aquella que, para no romper los vínculos familiares o amistosos, permaneciera en un nivel superficial o fuera solo de nombre, sin ninguna exigencia. La verdadera fe para los evangelios significa un corte en lo vivo y, si se da el caso, la renuncia a los sentimientos más profundos del corazón, porque lo que cuenta es la opción por Cristo frente a todos los demás valores e ideales de la vida. El mensaje del Evangelio de hoy es que debemos reforzar en nosotros la adhesión total, profunda a Cristo, prefiriéndole a todo y a todos, y prefiriendo nuestra fe a cualquier otra fe, religión o idea humana, especialmente en el mundo de hoy, que vive dividido entre los poderosos desafíos de la técnica, de las incesantes conquistas, del hacerse adeptos, del bienestar y de otras realidades que son muchas veces los ídolos de la humanidad posmoderna. Ser capaz de reafirmar la fe en Cristo y en el Evangelio es una necesidad vital para el ser humano, para el creyente, para ti, para mí, en nuestros días, porque de otro modo esta fe se oxidará y se perderá. Si no somos capaces de anclar nuestra vida a la vida de Jesucristo y testimoniarla con nuestra fe, estaremos perdidos. Pidámosle a María, la Madre del Amor, que interceda por nosotros para que podamos vivir una fe y una adhesión plena en el Espíritu a Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. Vuelva a ustedes su rostro y les mire con amor. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.